Vamos a empezar nuestra historia de hoy. Ya es hora del cuento. Vamos a escuchar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Muy buenas noches. Damos la bienvenida en esta noche con nosotros a Víctor Isa Villasís, docente universitario. Como hemos tenido también personas de otros países, hemos puesto ecuatoriano. Un gran amigo, nos conocimos años atrás en el trabajo con los jóvenes y luego cuando estuve al frente de una institución educativa colaboró muy positiva y activamente con Escuela para Padres. Entonces le damos bienvenida con nosotros. Él pues ha escrito varios libritos, digamos así, pero muchos artículos. Ahora en la universidad le exigen artículos de investigación y para los títulos que veremos que ha conseguido. Pero los que yo pues tengo en mis manos allí, parábolas y relatos para jóvenes y adolescentes, didáctica para la educación en la fe, entre la incertidumbre y la esperanza, reflexión y relatos globales en torno al SARS-CoV-2, COVID-19, conjuntamente con Milton Calderón Vélez. Tengo que leerlo, no lo he leído, la verdad. Persona, filosofía, educación, hermenéutica, biopolítica, estética. Ahí están en cantera. Sentido de la vida y comunidad. Poemas desde otra frontera. Como decía, pues muchos artículos de investigación publicados en revistas y en universidades. Una pequeña semblanza, doctor en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Oh, felicitaciones, mención de honor, magna cum laude, la máxima calificación. Qué bien, Víctor. Máster en filosofía también por la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana. Máster en pastoral juvenil en la Universidad Pontificia Politécnica, esta es Politécnica Salesiana Quito. Licenciado en educación con especialidad en ciencias religiosas por la PUCE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Director ejecutivo de Transforma Human Company, una consultora profesional y educativa para el desarrollo humano. Catedrático universitario en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Investigador, coordinador en el grupo de investigación en filosofía, arte y literatura Atraxia, siempre en la UPS. Miembro del grupo de investigación en humanidades Ágora, la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Facilitador y mentor de proceso de emprendimiento social y desarrollo humano. Capacitador, formador de formadores, director nacional del área de razón y fe de la Universidad Politécnica Salesiana. Víctor, disculpe la confianza, entonces tiene más puestos que un bus. Qué bien, qué bien. Entonces le damos la palabra. Bienvenido. La pregunta de rigor es pues que nos comente su experiencia en cuanto a la lectura. ¿Cuándo inició a leer? Yo de mi parte tengo que decir que fue el primero en confiar en Unicornio Multicolor y confió a sus hijos en el club de lectura. Adelante, Víctor. Dejar de compartir.
Buenas noches con todos ustedes. Gracias, Jaime. Un gusto pues saludarte en esta noche ya en Cuenca, ¿verdad? Esta Ajá, ciudad así tan es. linda. Cuenca. Realmente has escogido la mejor ciudad del Ecuador, creo. Bueno, Bueno, en gustos y en colores no opinan los doctores, pero es la tercera ciudad más poblada, de importancia y todo, pero muy bonita, eso sí, y mucha cultura. así es. Y bueno, he visto algunas personas aquí conocidas. Saludos a Ítalo y a todos los que han venido a escuchar a este servidor, que más que tener títulos porque he querido, es más porque también me han pedido. Entonces ha sido un poco así el proceso, ¿no? Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que le debo la lectura mucho a mi padre, pero los relatos a mi madre. En cierta manera, yo veía leer a mi papá. Era una cosa muy agradable. Y pues me acercaba y él seguía leyendo como si yo no estuviera ahí. Y entonces como que me hacía interesarme, ¿no? Por la lectura. Y luego yo iba y cogía algún libro, algún texto. Me iba guiando y me decía, tal vez este no todavía. O a veces también veía que me daba algo más difícil, como para ir explorando también algunas otras palabras, generando mayor exposición de mi lectura hacia nuevos retos, ¿no? Porque cada lectura, cada libro es un reto, ¿no? Así que le debo mucho a mi papá y los relatos a mi madre. Mi madre, en cambio, me llevaba a las iglesias de Quito. Yo soy quiteño y en ese tiempo la compañía no era museo, es decir, que no se tenía que pagar para entrar. Y uno podía ver ahí los cuadros, ¿no? Y me relataba el Apocalipsis o me relataba el cuadro del infierno, un poco haciéndome tener miedo también, ¿no? Uno a veces de niño rompía los platos, pero era muy interesante ese proceso. Y luego, pues también tuve una escuela muy agradable que era la escuela San José La Salle y estaban los hermanos de La Salle y ellos, además de enseñarnos una muy buena letra, que cuando fallábamos también nos daban con un palito, ¿no? En la mano, había que hacer la letra muy, muy bien hecha, pero los hermanos se pasaban con los relatos, o sea que estaba lleno de literatura a mi alrededor, me gustaba mucho realmente imaginar muchas cosas. Recuerden que en ese tiempo, pues, las televisiones no había en gran cantidad. Yo estoy hablando del 78 y desde ahí fui creciendo. Eso para algunos niños es bastante tiempo. Ya tengo 42. Y nosotros éramos el control remoto del papá, porque él nos decía, anda a cambiar, ¿no? Y uno iba a cambiar o anda a subir el volumen, ¿no? O sea, y entonces uno veía la televisión con papá. Y no había mucho tiempo para verla, había más para leer, para conversar, nos reuníamos a comer todos juntos y hablábamos, ahí se hablaba, se conversaba, se contaban ciertas cosas bonitas de lo que nos había sucedido y todos nos reíamos de todos, no había ¿cómo es? Moving, bullying, que se hace a veces en casa mismo, ¿no? Era, a veces un apodo no hacía mal, a veces había cariño en eso también, pero era parte de los relatos, creo yo, familiares que vivíamos. Y en una ciudad llena de tradiciones también. Quito es llena de tradiciones. Mi papá me llevaba a los museos y me contaba las historias. Entonces todo eso hacía que las cosas que yo fui creciendo estaban muy llenas de color, como este bonito nombre de un unicornio multicolor. Ajá. Nos imaginábamos la vida muy plena, ¿no? Qué bien, una gran alegría eso, ¿no? De poder compartir los relatos desde pequeños. Y eso es lo que le apuesta a Unicornio Multicolor. Alguno pregunta, ¿y cómo hacen la promoción de lectura con los niños más pequeñitos, 4 o 5 años? Ya sabrán leer. Bueno, no saben leer en el sentido de las letras, interpretar los significados, pero en cambio el diálogo, y son los niños más conversones, los de 4, 5, 6 años, los que más dialogan, los que más conversan. Hoy nomás el Claro que sí. tema era las mascotas, enseguida mostrar su mascota y todo. Interesante, el relato, el diálogo, la palabra.
en su media lengua, pero se hacen entender. Muy bien, Víctor. Qué bonita experiencia, entonces, al papá verlo leer. Interesante ver leer. Imaginaba escuchar leer, en cambio es ver leer. Y a la mamá los relatos, y a los hermanos hermanos cristianos, entendía, ¿no? Los relatos, los diálogos, sí. Entonces, esta capacidad de con la palabra llenarnos la imaginación, la fantasía, y eso es lo que llega al final, ¿no? La palabra tiene su fuerza y tiene su impacto, sobre todo en los niños, ¿no? Despertar la fantasía. Muy bien, la otra inquietud así para conversar es, ya que recordaba un poquito la experiencia ya como padre de familia, pues una de las niñas suyas, pues una entusiasta lectora. Entonces, a ver, ¿cómo es que la lectura en la casa, qué nos puede comentar? Hay muchos padres de familia, hay docentes, primero en la familia y luego conversaremos sobre la experiencia docente que sugiere a los docentes para promover la lectura. Adelante, Víctor. Bueno, yo creo que desperté mucho interés en mis hijos cuando íbamos de viaje. Me conseguí una música que me regalaron. Sí se puede dar nombres, ¿no? De músicos, ¿verdad? Sí, sí, estamos en diálogo abierto, sí. Kítharo, no sé si han escuchado de Kítharo. Y ahí ellos presentaban justamente una melodía que se usó en una película que les recomiendo muchísimo, que se llama La Misión, ¿no? Entonces, esta hermosa melodía, ustedes la pueden escuchar y van a comenzar a imaginar cosas. Entonces, mis hijos tenían 2, 3 años y yo iba relatándoles mientras conducía la historia de un dragón. Entonces el dragón peleaba y luchaba contra un superhéroe, contra un caballero que iba en un caballo, ¿no? Y entonces iba ahí y galopaba y yo hacía los sonidos y la música me ayudaba muchísimo para eso. Entonces, imagínate que son 2, 3 años y todavía lo recuerdan teniendo 12 o 11, porque les generó un proceso muy interesante en su cabecita, ¿no? Se quedó grabado. Y entonces, bueno, luego, sobre todo en la pandemia, como nos quedamos no tan con tiempo tal vez para no ir al trabajo, que hay mucho tiempo que se pierde en ir y venir y cosas por el estilo, entonces nos comenzamos a sentar y comenzamos a leer. Compraba los libros de 2 juntos y yo leía también, entonces teníamos tal vez 3 libros, íbamos repasando la lectura, Y creo que en la pandemia fue donde más leímos, casi creo que nos leímos unos 30 libros en la pandemia, súper interesante entre los 3. Y bueno, después de un poco de tiempo ya fue más complejo porque ya venían mis situaciones laborales, ¿no? Entonces ya ellos fueron por su propia cuenta y bueno, creo que mi hijo, el más grandecito, también cometió un error porque le dije, bueno, léete Don Quijote la Mancha y es el antiguo. Entonces, claro, eso un poco le aburrió, le molestó y bueno, quedó ahí el libro en cierta manera, pero seguramente algún rato lo ha de retomar, ¿no? Porque son obras que en realidad uno después tiene que irlas descubriendo, sobre todo cuando uno estudia cosas como las que a mí me tocó estudiar, la filosofía. O sea, ahí yo me di cuenta y creo que también uno como padre puede fallar en algunas cosas, pero tal vez fallando puede ser que haya algún acierto. Y por eso me atrevo a contar esta anécdota. Cuando yo estaba estudiando filosofía ya en Colombia, en Medellín, pues yo tenía mis colegas ecuatorianos, pero también había gente de otros lados, de otros lugares. Había extranjeros y claro, cuando se presentaba, por ejemplo, un tema y presentaban un autor o hablaban de una obra, yo decía, este autor no lo he leído o esta obra no sabía. Entonces yo me quedé con esa circunstancia y me iba al otro día y conseguía el libro. Trataba de buscarlo, de ver,
o en internet y comenzar a descubrir quién era esta persona, porque realmente me comenzó a incomodar. O sea, y no es que quería competir, sino que no me gustaba no saber. Ese era el punto, ¿no? Entonces yo les comento eso un poco a mis hijos y les digo, miren, lo que pasa es que no sabes si la vida te sonríe y nos sonríe tan interesantemente a veces, que puede ser que vayas a estudiar a otro lado y tienes que tener un bagaje cultural amplio, ¿no? Porque hasta para conversar, un café muchas veces nace de un libro o de un autor o de una frase, ¿no? Entonces es interesante pues ir descubriendo esto desde la familia. Tengo una esposa maravillosa que muchas veces me dice dale suave, pero que también hemos tenido que decir no, exijamos un poco porque a veces el sistema educativo que tenemos sí es exigente, pero en la lectura no tanto. En la lectura a veces se lee 3 libros al año y no es más, no. Yo creo que tiene que ser mucho, la lectura tiene que ser algo que se saboree, que debe estar ahí casi todo el tiempo, ¿no? Así como le damos tiempo para los juegos en línea, hay que darle tiempo para la lectura. Y los libros están ahí. El que quiere coger, lo coge y se sienta un rato, lo ojea y aunque sea, déjalo, pero tiene que haber. Creo que libros tienen que estar en la casa, así como hay celulares y PlayStation, ¿no? Muy bien, Víctor. Gracias por compartir tus experiencias. Has tocado un tema un poco neurálgico, también de mi experiencia, pues allí tratando de motivar y de llevar adelante una institución educativa. Encontré con la sorpresa que la dificultad no fue en los padres de familia, sino en los docentes, que dice, una obrita literaria al año, no, pues muy poco, 2. Ya mejor que se compre variado, que se compre, cada niño compre una obra diferente y así el grupo, no, una sola para todos. Y aquí una tarea que hay que irla, quizá también por el agobio que lleva el actual marco jurídico de la docencia, que exige informes, exige tanta cosa que nadie los lee y que se trabaja para que nadie lo revise o solamente se revisan cuando hay denuncias, pero que no es para facilitar el aprendizaje, sino pues una carga burocrática inútil, según mi parecer, una opinión, no es la última, pero se ha descuidado esto de la narración, descuidado esto de la lectura, pero también últimamente he notado, ya hay algunos años que hay un plan lector en el país y se busca de la campaña Yo Leo, pero muchas veces se cumple la letra, más falta el espíritu. Entonces, aquí en la experiencia docente, con los docentes, hay muchos docentes conectados acá. ¿Qué nos puedes decir tú que docente con los universitarios? ¿Cómo llegan a la universidad con la lectura los jóvenes? Muchas veces es triste y solamente quien persevera y se esfuerza sigue adelante en la carrera universitaria a través de la lectura. Adelante, Víctor. Bueno, una pregunta complicada. No me gusta hablar mal de las personas porque realmente hacemos un esfuerzo. O sea, los docentes hacemos un esfuerzo porque incluso para comprar libros uno tiene que tener un presupuesto. O sea, es así, lastimosamente, no es que vivimos agobiados o con mayor cantidad de dinero como para poder gastarlo. El asunto es que los alumnos van a sentirse apasionados cuando un profesor es como lo que nos llaman a toda la especie, Homo sapiens sapiens. O sea, este profesor sabe que sabe. No se inventa las cosas. Y lo interesante en ese sentido es que un profesor que conoce relatos, que sabe relacionar lo que dice el conocimiento con la sabiduría, creo que gana muchísimo de los estudiantes. Yo me atrevo a decir que es muy complicado que un joven lea como lee un joven francés a la misma edad en el Ecuador. Alguna vez hacíamos una comparación de los jóvenes en Francia y en Alemania que leían de 72 a 85 libros al año a la edad de 20 a 22 años. O sea, se la pasan en el metro y cuando van en el metro van leyendo. Acá no se puede porque el señor del bus alza el volumen de una manera que no debería ser. Entonces,
por supuesto, es preferible tener tus audios ahí puestos y ojalá escuchando un audiolibro. Pero creo que se ha avanzado bastante. O sea, las nuevas generaciones que están llegando llegan con muchos nuevos conocimientos. Me parece que la labor docente de hace unos 5 o 6 años, el proceso también de meritocracia a veces da resultados y me parece que llegan ya con mejores bases a la universidad. No sé si eso pasará en todas, yo lo veo o lo puedo observar en la universidad donde yo trabajo, pero sí nos falta mucho, ¿no? Porque a veces lo que leemos no es lo más o lo que está a la vanguardia. Eso es más complicado, o sea, que lleguen los autores que están más a la vanguardia a nuestras manos es incluso a veces que te hagan un favor de traerte un libro y la otra es aprender a leer en otro idioma. O sea, un docente universitario que no sepa inglés, francés o algo de alemán, sobre todo en lo que yo trabajo. O sea, son materias humanísticas, antropología, espiritualidad, desarrollo humano. Esos textos vienen en otros idiomas, entonces realmente hay que hablar otra lengua o por lo menos leerla. Y en ese sentido uno comienza a tener la capacidad de diálogo con gente que realmente tiene una manera de ver que es muy profunda y muy amplia. Razón tenía, creo que era Borges, que decía que cuando uno lee un libro tiene una entrevista con los mejores hombres del mundo y con las mejores mujeres del mundo. Por ejemplo, en ética, leer a Adela Cortina es una cosa bellísima. O sea, es una cosa que uno dice, wow, qué nivel, ¿no? Qué profundidad, qué cultura. Es como leer a Isabel Allende, ¿no? O sea, es unas cosas, son personas que tienen una profundidad, una claridad y también una visión que realmente a nosotros como docentes ecuatorianos nos hacen temblar y entonces tenemos que estar súper bien preparados, ¿no? Súper bien preparados. Muy bien, Víctor. Aquí, pues, como decimos, ¿no? Estamos en apostándole a que la herramienta, la mejor herramienta que puede tener un ciudadano del siglo XXI, un ciudadano del mundo moderno, es en una cultura letrada que tenga la habilidad de la lectura, para que tenga el contacto con estas mejores mentes del mundo, ¿no? Un librito como que es una pastillita, un concentrado de la experiencia de una persona. Bien, seguimos, ¿no? Hemos hablado un poco de la experiencia personal, la familia, la docencia. Ahora, la lectura va de la mano con la escritura, lectoescritura. Cuenta un poquito, ahora que hemos dicho que ha escrito y la que ahora obligaba a escribir también por la cuestión de lo académica. A ver, lectura y escritura, ¿qué nos puedes decir, Víctor? El nexo entre Bueno, lectura y escritura. yo alguna vez, siendo joven, yo tengo ahora, como les decía, ya alguna edad, pero a los 23, el padre Eduardo Sandoval, salesiano, que ya lamentablemente falleció, él me dio la oportunidad de ser editor de la revista Ser Joven. Había yo terminado un curso con la Universidad Salesiana y la Inspectoría Salesiana de Comunicación. Yo no sabía por qué me habían dado ese curso, pero estuve ahí. Y entonces el padre Eduardo me llama y me dice, te voy a dar la revista Ser Joven, ayúdanos editando. Tú eres joven, has de tener buenas ideas. Y claro, me tocaba hacer por primera vez en una revista, como quien dice, la introducción, la presentación. Entonces le llevaba al padre y me dice, tú escribes como hablas. Y cuando uno escribe, no tiene que escribir como habla, tiene que escribir distinto. Tienes que escribir para que entiendan los otros. Entonces fue muy interesante tener estas personas a mi alrededor que me fueron ayudando. Y yo también creo que tengo ahí, sin perjudicar mi orgullo, creo que he sido un poco noble para poder escuchar lo que me han dicho. O sea, creo que eso me ha dado bastante resultado, aprender a escuchar.
Y ese consejo yo le agradezco a mi mamá. Mi mamá me decía, si tú aprendes a escuchar, ¿sí? Tú puedes llegar lejos. Porque uno es rebelde en la adolescencia, ¿eh? Pero después fui como aprendiendo y entonces creo que para escribir, ese consejo fue genial. Entonces, miren, si alguien quiere comenzar a escribir, escriba como le salga, pero permita que alguien le lea. Y si esa persona no le dice qué lindo que está, qué bonito, mejor. Si le dice, oye, aquí creo que hay que cambiar y mejorar, escúchelo. Escúchelo si es que quiere realmente hacer una lectura un poco más profunda. Y fue otra experiencia ya cuando estaba yo entregando la tesis, entregué la tesis del doctorado y tuve unos 3 lectores internacionales que eran bastante fuertes. En el jurado estaban los lectores y uno de ellos me dijo, tú escribes y cuando escribes es lindo leer. Óyeme, qué bestial fue. Era uno de un doctor, creo que era realmente, no recuerdo el país, pero wow. Entonces, ellos pidieron para mi tesis, para mi trabajo, una mención de honor, justamente por haber sentido que cuando yo me expresaba, expresaba las cosas de mejor manera. Entonces, me has hecho recordar estos 2 acontecimientos en el que recién empezaba y tal vez cuando uno ya termina una gran experiencia o una obra importante y luego pues se hace comprender o escribe para los demás, ¿no? Muy bien, entonces, Víctor, muchas felicitaciones, muchas felicitaciones. Realmente, sí, es un placer escucharte y eso puedo dar testimonio en Escuela para Padres. A ver, ¿qué recuerdas de la experiencia que hemos compartido en Escuela para Padres? Con los padres de familia, madres de familia, compartido allí durante varios encuentros, el diálogo, la reflexión. Hablábamos antes de que llegara la pandemia y que nos haya obligado a todos a entrar en el uso de las tecnologías. Uno de los temas que recuerdo era pues el uso adecuado de las tecnologías, que muchas veces pueden producir adicción. Y uno de los temas que tratamos, que tú trataste, pusiste, fue eso, ¿no? Para evitar el abuso y que haya las dependencias. Entonces, ¿cómo mantener la independencia y no ser dependientes de las tecnologías? Adelante, Víctor. Ay, muchas gracias. Bueno, me hiciste una pregunta antes que recuerdo de las escuelas para padres y te voy a ser muy sincero que realmente las escuelas para padres que dirigimos juntos, a mí me encantaron porque me permitiste que yo sea lo que soy libremente. Cuando en cierta manera me ponen ya cosas estructuradas, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Para alguien como yo que a veces piensa y dice en voz alta lo que piensa, y a veces escribo también lo que pienso y lo que creo que es correcto. Eh, realmente estar en un ambiente de libertad hace que uno se sienta cómodo. Y creo que los salesianos un poco también me han de conocer y por eso me han permitido en realidad ser como soy, o sea, en la universidad. Y creo que también por eso han permitido que yo, de cierta manera, esté en un cargo directivo como el de ahora, en el que me puedo con libertad animar, motivar y hacer el bien, ¿no? Y creo que eso fue en tu escuela, porque tuve una mala experiencia en un colegio, yo era profesor de literatura, imagínate, era tan bonito dar literatura en ese colegio. Y yo trabajaba pues con los chicos y los chicos tenían que mover las mesas porque no me gusta este sistema prusiano de que nos veamos la nuca. No, no me gusta, no va conmigo. Entonces yo movía las mesas, entraba a mi sala y ya sabían los chicos y hacíamos que la literatura comience a drenar nuestras venas, o sea, que nos saque las ideas, ¿no? Y tenía el inspector que se paraba en la puerta y me veía molesto, ya un hombre adulto, ¿no? De muchos años, con gran experiencia educativa, pero me decía, lo que usted hace es indisciplina. Y entonces, claro, yo renuncié. Al año dije, no, muchas gracias.
yo no puedo trabajar así, realmente no me permito que ese tipo de circunstancias no me deje llevar adelante como me gustaría el sistema educativo. Entonces, en ese sentido, yo lo que más recuerdo es de eso, ¿no? El tratamiento de libertad y luego la alegría de los papás, porque hacían teatro, porque hacían relatos, porque trabajaban juntos, porque nos divertimos, hicimos un corazón gigante y hasta ahora yo tengo esa foto, ¿no? Entre todos nos subimos a la terraza y desde ahí lanzábamos las estrategias y los papás y las mamás juntas, haciendo cosas geniales, increíbles, o sea, fue realmente una cosa maravillosa. Yo creo que, Recuerda las emociones vividas. claro, entonces, y la segunda parte de las adicciones, yo creo que este mundo en sí mismo ya es adictivo, o sea, es profundamente emotivo. O sea, y cuando el mundo es emotivo y no es racional o no une las dos cosas, la emotividad nos lleva a sensaciones de tristeza, de angustia, de depresión y queremos guardar o llenar los vacíos con cosas superfluas. Y esas cosas superfluas lamentablemente están a la vuelta de la esquina y son tremendamente dañinas, ¿no? Entonces, claro, cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños de las drogas es ayudarles a apasionarse por algo, por algo. Y como papá uno tiene que darle chance, perdonen que hable como papá ahorita, no como educador, pero creo que hay que darle chance a los chicos que se desgasten en algo que les guste y puede ser que después ya no les guste. Ejemplo, mi hija me pidió patines y después ya no quiso los patines. Bueno, ya déjalos ahí. No fue un gasto en vano. No probaste y bueno, no te gustó, listo. Ok, ya, vamos ahí. Pero hay que ver el fútbol. Bueno, no te gusta el fútbol, pues vamos con otra cosa, vamos con el básquet. Y hay que gastarse un poco la vida en cierta manera hasta que ellos encuentren tal vez lo que les apasiona. No a todos los niños les gusta la lectura. No a todos los niños les gusta el fútbol, no a todos los niños. Hay que ir descubriendo y creo que ese papel de papá tiene que ser también el papel del educador que busca que los niños, los jóvenes, los adolescentes se apasionen por algo en la vida, se apasionen, o sea, quieran vivir de una manera distinta, bellísima, porque el mundo nos ofrece superficialidades y a veces absurdas y tontas, ¿no? Entonces, si hay un buen educador y hay un buen papá, realmente ahí tendríamos buenos ciudadanos, ¿no? Creo que por ahí va el camino, mi querido. Excelente. A mí no me queda más que felicitarte aquí, mandarte un corazón, mandarte un me gusta, una carita alegre. Eso. Muchas Que lo que nos has gracias. dicho se nota lo vivido, la experiencia, la vivencia, la emoción, el gusto. Eso, entonces, ahora pues damos paso aquí por el chat, ya nos preguntan, llegan algunas preguntas. Mercy dice, ¿qué libros son los más recomendados leer? No nos pone para qué edades, pero a nivel general, ¿qué es lo que podría pues comentarse a partir de lo último que dices? Buscar lo que le gusta. Un libro puede ser que a uno gusta, a otro no gusta, y comentabas que a muy temprana edad lea el Quijote. Si uno de grande también fatiga con el Quijote. Claro. Yo podría comentar que como encontré el gustito con el Quijote, siempre en Medellín, en un club de lectura, un grupo de personas, nos reuníamos allí a leer, teníamos un facilitador y nos reuníamos con personas que el gusto de la lectura. Me encontré con algo interesante allá en Colombia, que hay las empresas tienen recursos humanos y recursos humanos organizaba de acuerdo a los hobbies, a los gustos de los empleados y los empleados se organizaban y ellos mismos pagaban allí pues sus hobbies y tenía un club de lectura. Y este facilitador entonces empezó leyendo cuentos al interno de El Quijote. Entonces recuerdo el cuento de Camila y por ahí empezó. Entonces acá la pregunta viene, ¿no? ¿Qué libros son los más recomendados para niños de 7 años? Mirel Barco. Un saludo a la unidad educativa Régulo de Mora presente, Nelson Tapia Salazar. Mercy que nos preguntaba los libros más recomendados, también Julia
Sí, Kaisa, buenas noches, felicitaciones a todos los que organizan estos eventos. Entonces, Víctor, ¿qué nos puede decir? También hay otra pregunta aquí, como están en el chat, no sé si los lees tú también, Víctor, hay más Ah, sí, preguntitas. sí, Pero sí, los voy leyendo. empecemos por esta, los recomendados para niños de 7 años y luego hay de otras edades, 11 años. Algo que nos puedas comentar de tu experiencia, Víctor. Bueno, yo diría que a los 7 años sí es recomendable El Principito. Le Petit Prince en francés, de Saint-Antoine de Exupéry. Así creo que se pronuncia, ¿no? Creo que El Principito es una obra linda para comenzar con los niños. También otro que me gustó mucho y que les hice leer, creo que a los 8 o 9 años a mis hijos, era Mi planta de naranja lima. No sé si han escuchado de Vasconcelos. Un libro muy lindo porque es el relato de un niño que es un niño pobre y que vive unas aventuras espectaculares, increíbles. El libro de la selva de Rudyard Kipling, que es lindísimo también, y pueden hacerle ver la película, que también es muy bonita. Creo que por ahí podríamos ir trabajando estos desde los 7 años. No tengan, hay algo que yo considero también, y es una circunstancia que la aprendí con un español en unos cursos y congresos que hicimos juntos de neuroeducación, de estudio del cerebro. Él se llama el doctor Isauro Blanco. Si quieren pueden buscarlo, Isauro Blanco. Y él tiene un libro para los papás que es espectacular, Isauro Blanco. Se llama El universo del cerebro. Y él habla ahí de cómo animarles a la lectura dependiendo de los años y la edad. Pero él tiene y dijo en un congreso que uno tiene que hacerle retos al cerebro. O sea, tiene que ayudarle al lenguaje del niño a que vaya mucho más allá de lo que a veces pensamos o creemos. ¿Qué significa esto? Que Piaget en su proceso no siempre es Piaget. O sea, no seamos solo piageteros en ese sentido. Es que no, que el niño tiene que tener esto y que el niño va a esto. No, el cerebro es capaz de retarse. Entonces, no por esto les digo, hagan el problema que yo hice con mi hijo de 11 que le di el Quijote, no. Pero no piensen que, por ejemplo, por leer Vasconcelos, que es una obra lindísima y bonita, pero que usa terminología o unos términos ahí brasileños o que se escriben en portugués, entonces la obra ya no va a servir. No, háganlo y que ellos vayan descubriéndolo, ¿eh? Y hay en YouTube un pequeño video justamente de esta obra y entonces ahí les va a explicar qué significa esta palabrita o qué significa esta otra. Cosa que el papá vaya guiando la lectura a los 7 años. Yo creo que hay que leer con ellos. ¿Sí? Uno es bueno que lo vean leer, pero también hay que leer con ellos. Por eso yo decía, yo veía a mi papá leer, pero había la narración que me hacía mi mamá. Entonces eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero si tú le das el libro y le dices, Muy bueno, en bien, una bien, semana... Víctor, aquí también. La otra cosa que me preguntaban acá era, ¿qué se puede hacer con nuestros hijos que no quieren leer? Y yo sí leo. Ah, bueno, verán, hay varias estrategias. Hay una que me gustó de una señora colombiana que decía, yo estafo a mi hijo. Dice, No lo ¿por diga muy qué? duro. Porque le doy $1 por cada libro que lee. O sea, y bueno, y lo decía en pesos, pero era muy pequeñito, ¿no? Entonces, claro, a veces se tiene que utilizar hasta esas estrategias, pero que usted vea que no le van a lesionar. O sea, yo a veces creo que un libro no es un castigo. Un libro es un premio. O sea, que yo creo que el castigo es, ve, te voy a castigar dejándote 3 horas en el celular. Ese es un castigo. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay cosas que pasan. Miren, desde la neurociencia se puede explicar esto. Y ustedes ahí van a darse cuenta también de la importancia de leer. Cuando alguien comienza a imaginar cosas con la lectura, se han puesto electrodos en el cerebro y se prenden 128 zonas
128 zonas comienzan a desprenderse, a prenderse y a apagarse. Cuando están jugando videojuegos, solo se prenden 32. De 32 a 36. ¿Qué es mejor? Interesante ese dato, gracias, Víctor. Ajá. Entonces, miren, qué interesante. Un libro es un premio. Díganle, te voy a llevar a la librería y llévenle con él. Dices que mamá, no, quédate 10 minutos, 20 minutos, media hora, saboreando los libros, mirando qué es lo que te gusta. Algo le va a gustar. Y si no le gusta la mitad, no le gusta, pues no te preocupes, no es dinero perdido. Un libro jamás es dinero perdido. Aunque sea después hagamos redes, que me gustaría muchísimo, porque he tratado de hacer en mi barrio la biblioteca, que ellos vengan los chicos y pidan los libros que tenemos, lo que ya hemos leído, pero no se ha logrado. Pero se puede hacer redes y nos intercambiamos, mandamos con un compañero, con un amigo, o a la universidad puedo mandar en Cuenca o en Quito libros y ustedes los van a ver. O sea, y nos cambiamos porque puede ser que tengamos algunos que ya leímos y que no sabemos qué hacer y los intercambiamos porque los libros son regalos. Como les digo, si nosotros le hacemos comprender a nuestro hijo que no es un castigo, sino que es algo precioso, que estás conversando con alguien que posiblemente 1 entre 100 es un escritor, o digamos que es bastante. Entonces estás hablando con una persona maravillosa, estás leyendo a alguien espectacular, ¿no? De acuerdo, eso puedo decir de las preguntas que me han hecho. Ya, también hay alguna, pues Patricio nos pregunta, dice, ¿cómo me gustaría que nos ayudara caracterizando a alguien que lee con alguien que no lee? A lo mejor, pues, quien lee tiene más fluidez en el lenguaje, en las palabras, las ideas, quien no lee, alguna diferencia debe haber entre quien sí lee y quien no lee. Bueno, si se mide el éxito desde la cantidad de plata que puedes hacer en la vida, no importa qué leas. Pero si se mide el éxito desde otras circunstancias, yo creo que ahí vienen características hermosas. Primero, la lectura te da una sensibilidad que no te da solamente el mundo de la ciencia. Porque incluso el cerebro, si usted ve un cerebro de un piloto, va a haber una zona que se levanta un poquito más, porque ahí está guardada mucha información. Y si usted ve el cerebro de un carpintero en otra zona, va a haber un levantamiento porque ahí se guarda información. Pero si ve la zona de un literato, también va a ser un cerebro que va a tener una acumulación de conocimientos. Entonces, no se puede tal vez decir que el que lee más es mejor que otro, no. Pero sí va a haber una sensibilidad tal vez mayor, posiblemente va a haber mayor empatía, pero no siempre. Recuerden que en las cárceles se lee bastante. A ver, ¿cómo es ese dato de las cárceles? A ver, ¿cómo es? En las cárceles, muchas cárceles se lee bastante. Y no es lo que se lee, solamente lo que ayuda. Porque puede ser que tengas todo el tiempo el extra y no te sirve para nada. ¿Sí me entiendes? Y estás leyendo. Pero si lees Charles Dickens, o sea, si lees Ernest Hemingway, es otra cosa. O sea, realmente tú vas a ir descubriendo otras sensibilidades. Entonces también es, ¿a quién leo? ¿A quién leo? Va a haber características dependiendo también cuáles son mis autores, pues, favoritos. Es como la música. O sea, todos nos encanta la música, pero no es lo mismo un reggaetón patán que un Vivaldi. O sea, jamás va a haber comparación. Entonces, si caracterizamos a las personas que no leen, habría que también pensar que sí leen, pero posiblemente no leen lo que se debería leer. Alguna vez en un curso con obreros, esta era una circunstancia complicada que me pedían, me decían, mira, Víctor, tengo gente que me pide muchos adelantos de sueldo, significa que no llegan. Le digo, ¿y pero cuánto le pagas? Y sí les pagaba bien, porque más o menos eran unos 600, 500 dólares, que no estaba por encima del básico. Pero esta persona era muy sensible a sus trabajadores. Y entonces decían, no me gusta verles que me estén pidiendo cada vez
Y de repente lo que les veo es con unos zapatos Nike o con unos zapatos Adidas. Entonces, quiero que me ayudes a cambiar un poco esa mentalidad, ese chip. Digo, bueno, ¿qué uso, no? ¿Qué uso? ¿Qué elemento? Y entonces tuve que pasar unos 2 días porque a mí me gusta, como les digo, ser un poco libre para dar las capacitaciones y el desarrollo humano. Entonces fui, estuve ahí, conversé con ellos y vi que fumaban mucho y que leían el extra. Entonces, cuando estuvimos en la capacitación, les digo, bueno, ¿cuántos de aquí leen el extra diario? Bueno, 10, 15. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Y puse la pizarra, ¿no? ¿Cuánto vale un diario extra? Ok, digamos que valía en ese tiempo 30 centavos. ¿Cuántos son los que leen aquí? Compran. Son 14. 14 por 30 centavos. ¿Cuánto están gastando diario? Ok, vamos a verlo por los días que elaboran. Son 24 días, lo sumamos. Contemos eso por 12 meses. Oye, salía una fortuna. ¿Y por qué no se reúnen entre los 14 que gastan en ese diario y compran un quital de arroz? Y se reparten por libras. Ah, es que nadie nos dijo eso. Claro, nadie te dijo. Entonces el problema no es justamente que estas personas, porque no leen, no saben, sino que nadie les ha dicho qué leer. Nadie les ha dicho cómo componer mejor su vida. Y eso tenemos que trabajarlo. Por eso mi empresa trabaja mucho el desarrollo humano. Yo, cuando les dije a los socios, algunos se retiraron. Creo que tengo 2 socios ahora, pero que confían plenamente en lo que les dije. Esta empresa es para que la gente sea feliz, no para que acumulemos plata. Y claro, es distinto, es distinto. Y seguimos 12 años, seguimos trabajando. Pero era la idea, o sea, era hacer una empresa que sea diferente en el Ecuador. Y hay muchas, muchas, no me estoy poniendo como ejemplo, no quiero eso. Ujú. Muy bien. Mira que las ideas. Entonces aquí has dado en el clavo, ¿no? Pienso que más que la lectura en sí misma, la lectura es un medio. Lo importante son las ideas. Entonces, el momento que uno descubre porque es innato en el ser humano el querer aprender, la curiosidad. Entonces, el plantearse retos, el plantearse desafíos, el querer saber más, eso, entonces, para ser mejores, para obrar, para hacer el bien. Normalmente quien lee es buena persona, como decías. Decía anteriormente que en la cárcel se lee mucho, pero quizá demasiado tarde. Allí sí También. está permitida las escrituras, allí está permitida la Biblia y no permitida en las instituciones educativas. Entonces, podemos cuestionar eso. Bien. Víctor, te agradezco. El tiempo ha pasado, pero facilísimo, rapidísimo. Entonces vamos a compartir asimismo pues la cancioncita que solemos poner, el colorín colorado y luego nuestra publicidad de Unicornio Multicolor para los saludos finales. Entonces, realmente muy ameno conversar contigo, Víctor. Allí dice un feliz día, pero es Igualmente, muchas una gracias. feliz noche. Entonces, vamos a compartir la pantalla un momentito y luego nos damos los saluditos finales. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. La siguiente es. Entonces, para quienes quieran mayor información de nuestra promoción de lectura de Unicornio Multicolor, ahí tenemos el WhatsApp, el 593 del prefijo del Ecuador y 985-099-085. Muchísimas gracias por su participación.